a través de cualquier página, cualquier página que utilizamos, páginas, medios de comunicación. Nos da mucha alegría saludarte. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial a esta programación de Abriendo la Biblia por la gracia del Señor, y nos da mucha felicidad saludar al pastor David Mateus desde allí, desde los Estados Unidos, donde empieza a amanecer. Pastor, muy buen día, bienvenido. ¿Cómo amanece? El Señor le bendiga. Mi querido Fabián y toda la familia de Renueva TV, es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes, acompañándoles en esta linda mañana y transmitiendo para ustedes este programa bello de Abriendo la Biblia. Es un honor para mí, gracias por la invitación y aquí estamos con la ayuda de Dios para adelantar un hermoso mensaje maravilloso de salvación para todas nuestras familias. Amén. Qué lindo es saber que el Señor nos da oportunidades tan grandes de recibir invitaciones tras invitaciones. Pastor, al comienzo de nuestra programación en esta mañana en el espacio y el programa Abriendo la Biblia, quiero hacer una pregunta. ¿El Señor hasta este momento se ha cansado de enviarle invitaciones a la humanidad? Nunca se ha cansado, nunca se cansará y podemos estar plenamente seguros de su amor, de su gracia y de su eterna misericordia. Como dice el salmista allí en Salmo 103, versículo 17, si no estoy mal, porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que Wow. podemos estar tranquilos del amor de Dios y prepararnos cada día para aprovechar más de su gracia y de su bondad. Amén. Es la promesa que tiene cualquier persona que tiene ese vivo deseo de conocer más a Jesús. Así que, pastor, hoy Amén. día tenemos una oportunidad muy linda de compartir con usted en este espacio de programa Abriendo la Biblia. Un programa dedicado a las personas que siguen estas frecuencias, siguen estas transmisiones y tienen el vivo deseo de poder recibir esos mensajes que el Señor tiene en este hermoso libro que me gusta siempre enseñarle a las personas. Aquí lo tengo a mi disposición. Se llama Las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, el libro maravilloso, y la lista de nombres continúa. En esta oportunidad queremos darle el pase para que usted pueda compartir con nosotros ese alcance de el amor de Dios por la humanidad a través de mensajes que están descritos en este hermoso ejemplar disponible para la humanidad. Así que bienvenido una vez más, que el Señor hoy le fortalezca, le guíe y que podamos juntos aprender de esas enseñanzas preciosas que Cristo trae a través de instrumentos humanos. Bienvenido y adelante. Amén, amén. Mi querido Fabián y toda la familia de Renueva TV, es para mí un honor, un privilegio grande poder expresar para ustedes, por medio de estos medios que el Señor nos ha facilitado, las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy estudiaremos un mensaje maravilloso, como ustedes alcanzan a ver en sus pantallas, dos grandes templos. Y cuando hablamos de templos, siempre nos estamos refiriendo de alguna manera casi así inconsciente, un lugar para adorar. En realidad, cuando Dios nos creó, puso en nosotros ese deseo maravilloso de que podamos buscarle y de manera muy especial podamos adorarle. Y la Biblia nos enseña en su palabra que cuando Dios creó al hombre, lo puso en un huerto y allí el hombre podía tener una relación íntima con su creador. Desafortunadamente, el hombre tuvo que abandonar ese paraíso y Dios no dejó que el hombre se quedara sin un espacio especial. Así que la Biblia en Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Y vamos a hablar hoy de ese santuario, un poco de ese santuario, las características de ese santuario, pero también vamos a hablar de otro santuario muy especial. Recuerden que ese santuario tuvo un propósito maravilloso y era que la humanidad, el pueblo de Dios, pudiera sentir que la presencia de Dios moraba con ellos. Pero después
En el Nuevo Testamento encontramos una declaración contundente y maravillosa. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay una pregunta muy interesante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a hablar rápidamente de estos dos grandes templos. Dos grandes templos. El santuario terrenal, que fue una construcción muy especial dedicada a ciertos servicios, pero no eran cualquier servicio, servicios especiales que día a día se debían realizar ofrendas especiales para nuestro Creador. Y hablaremos un poco de este santuario maravilloso, de ese santuario maravilloso que es el cuerpo. Vamos a empezar rápidamente con el primero de ellos, que es el santuario. Interesante, mis queridos oyentes, queridas familias, el santuario, como ustedes pueden ver en la pantalla, estaba dividido o tenía una construcción, y en esa construcción habían divisiones específicas. Y encontramos que tenía la división número 1. Como ustedes pueden ver, la parte número 1 de esa división del santuario se le conocía como atrio, también llamada atrio. La segunda parte estaba conocida como el lugar santo, y la tercera parte conocida como el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, el lugar más íntimo de adoración. Por así decirlo, el santuario es una guía de conductas que nos permiten acercarnos a Dios de una manera muy especial. Cuando nosotros abrimos la Biblia, por ejemplo, en el libro de Salmos, el capítulo 100, Salmos capítulo 100, el versículo 1 nos hace una declaración maravillosa. Salmos capítulo 104, Salmos 104 menciona algo maravilloso hablando de esto. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te ha engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Entonces, aquí se nos habla de algo maravilloso, y es que Jehová nos bendice de una manera extraordinaria. Y otros salmos dice algo que es muy interesante: entrad por las puertas en acción de gracias. Resulta que, de acuerdo a los servicios que se ofrecían en el patio, tenía que ver con presentar ofrendas. Y por eso se le llama patio o atrio o parte exterior, donde muchas personas pueden llegar a presentar ofrendas. Pues la primera parte del santuario tiene que ver exactamente con eso, donde nosotros podemos llegar a presentar ofrendas. Muchas personas pueden dirigirse a nuestros templos, a nuestros lugares de adoración con esa intención, ir precisamente a presentar ofrendas en acción de gracias. Pero la otra parte tiene que ver con expresar gratitud. Y ahí viene un punto interesante. Miles de personas pueden llegar hasta el patio. Miles de personas pueden llegar hasta el patio. Pero cuando hablamos del lugar santo, que lo que está allí hace referencia a expresar gratitud, pues son más poquitas las personas que pueden ingresar a expresar gratitud. Por eso la virtud de la gratitud. Dice la palabra de Dios en Colosenses que la voluntad de Dios
es que nosotros demos gracias siempre, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros podamos expresar gratitud. Y por último, encontramos el lugar santo, y es donde pocas personas, escuchen bien esto, queridos oyentes, pocas personas llegan, pues es un espacio donde nosotros queremos tener una audiencia, una entrevista especial con mi rey. Y nadie debe irse de ese lugar sin que haya tenido una experiencia especial con el rey. Resumiendo esto, miles de personas pueden llegar hasta el patio, porque podemos ir a presentar ofrendas y muchas personas pueden ir a presentar ofrendas. Pocas personas expresan gratitud, porque hay personas que dicen, no, pero es que yo no he recibido lo que necesito para expresar gratitud. Y hay personas que son altamente desagradecidas. Hay personas que el sol nunca será lo suficientemente claro para agradecer, o la noche lo suficientemente oscura para agradecer. Hay personas que se creen tan importantes que creen que nunca o que no han recibido lo que ellos merecen para expresar gratitud. Cuando son múltiples las bondades y las misericordias que Dios revela por las cuales debemos expresar gratitud. Pero el lugar santo es un lugar muy especial porque allí está la presencia del Rey. Y yo quiero ver al Rey. Y cuando yo logro entrar, penetrar hasta el lugar santísimo, allí hay una fragancia muy rica, muy especial. Hay incienso, un incienso maravilloso, rico. Hay oro, hay mucho amor. Y es allí donde yo puedo tener un encuentro personal con Dios. Ese encuentro personal con Dios está revelado en la oración de Jesús cuando dijo en la oración de Mateo capítulo 6, versículos 9 en adelante, cuando vosotros oréis, entra a tu cuarto, cierra tu habitación y ora a tu Padre en secreto. Tenga una comunión íntima con tu Padre en secreto. Considera que estás viendo el rostro de Dios, y tu Padre que te ve en secreto, Él te recompensará en público. Es allí cuando nosotros queremos tener una audiencia, una entrevista especial con mi Padre, con mi Rey, y no quiero salir, no quiero abandonar ese lugar hasta que yo haya tenido ese encuentro maravilloso. Entonces tenemos parte número 1, que es el atrio, parte número 2, que es el lugar santo, y parte número 3, que es el lugar santísimo. Hay muchas verdades más que podemos extraer de allí, pero ahí encontramos entonces el acto de ofrecer ofrendas. Hay personas que dicen yo quiero ir a ofrendar, está muy bien. Hay personas que dicen yo quiero ir a dar gracias, está muy bien, pero hay personas que quieren ir y decir yo quiero ir porque quiero hoy tener un encuentro especial con mi Rey. Y esa sería la adoración más especial que nosotros pudiéramos tener con Dios. Las características de ese templo eran muy especiales. Las características del santuario. En primer lugar, escuchen bien esas características, era desarmable. Es decir, que ese santuario no estaba construido de una sola pieza, sino que eran muchas piezas las que formaban parte de esa construcción. Pues quiero decirles que nuestro cuerpo también está construido por muchas piezas. No somos una sola pieza. Hablando de nuestros huesos, por ejemplo, son 206 o 207 huesos. Tenemos aproximadamente 11 o 12 sistemas, lo cual nosotros no somos una sola pieza. Ese lugar, escuchen bien, el santuario debía permanecer en el centro de toda la creación, de todo el campamento. La Biblia dice que la corona de la creación fue el hombre. Debía permanecer limpio,
La Biblia dice en Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el mejor culto. Nosotros también debemos permanecer limpios porque somos un templo muy especial. Fue construido para adorar el santuario, igual nuestro cuerpo fue construido para que sea una completa y total adoración a nuestro Dios. Y vuelvo a citar Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, que dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y era un lugar santo, el santuario era un lugar santo. Y nuestro cuerpo, ya leímos en primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 16, que es un lugar santo. Muy bien, avancemos un poco más. ¿Qué cuidados se debían manifestar o tener para ese templo? Los cuidados que debíamos tener para ese templo eran muy especiales, pues la Biblia menciona que las personas que se dedicaban a desarmar, a armar y a tener los cuidados para ese santuario habían sido personas elegidas por Dios. Y vamos a leer o a recordar un dato muy interesante de algo que sucedió con parte de ese santuario. En segunda de Samuel, el capítulo 6, el versículo 4, se nos recuerda que el arca, o el santuario de Dios, específicamente el arca, fue robada por los filisteos. Y David en su gobierno quiso recuperar el arca porque era el arca de Jehová. Y cuando sacaron el arca de la casa de Abinadab, el arca de Dios, Agio iba delante del carro. Mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente porque el Señor nuevamente prácticamente había vuelto su presencia al pueblo. Al son del instrumento dice que todos estaban danzando y estaban muy alegres porque la presencia de Dios había regresado. Habían arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Versículo 6. Al llegar a la era de Nacón, y el arca iba transportada por los bueyes, dice que los bueyes tropezaron y parecía que el arca se iba a caer. Un hombre llamado Usa, que iba allí también regocijándose de la fiesta, pero al ver que el arca se iba a caer, estiró su mano para sujetar el arca porque casi se cae. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca. Escuchen bien, Usa, porque ese no era un hombre elegido para cuidar del arca. Y allí mismo, en ese mismo instante, Usa murió y cayó muerto, dice ahí. David se puso muy triste que el Señor hubiese dado muerte a Usa. Y de aquel entonces, ese lugar se le conoció como Pérez Usa. Entonces aquí encontramos que había un cuidado muy especial que se debía tener hacia parte de esa construcción del templo de Dios. Dice ahí que Usa, por haber tocado de manera irreverente el arca, Dios se enojó y como resultado, entonces murió aquel hombre. Pues la Biblia nos enseña que nuestro cuerpo también es muy delicado. Vamos ahora a tenerlo en cuenta, ese detalle para otros detalles interesantes que vamos a resaltar. Materiales del templo. La Biblia dice que los materiales de ese templo era oro, plata, bronce. Por ejemplo, hablando del oro, dice que se usaron un total de 29 talentos. Eso, en términos generales, hablando en kilogramos, nos suma casi 1000 kilos de oro. Es decir, 1 tonelada de oro. Habían columnas de oro y muchas otras piezas creadas de oro. La plata era el doble del oro. Había bronce.
Y cuando hablamos de telas, estamos hablando de telas muy finas. Estamos hablando de pieles y de madera que no era cualquier tipo de madera, era cedro y otros colores que debían identificar la madera. Queridos, cuando hablamos del templo, los materiales fueron hechos de manera muy elegida, de manera muy especial, pues nosotros también fuimos creados con material muy especial. Nuestro corazón, por ejemplo, palpita el corazón. Voy a hablar solamente del corazón así de manera rápida, para ver de qué material estamos hechos. El corazón palpita por minuto entre 60 y 72 veces por minuto. Bombea al día, bombea 10,000 litros de sangre aproximadamente y palpita unas 100,000 veces por día. Queridos, ¿acaso no es un material maravilloso? El corazón no puede descansar en 80 años, porque el día que el corazón descanse, la persona también entra en un descanso permanente. Por lo tanto, estamos hablando que nuestro cuerpo es creado de material muy fino, al igual que el templo. No era cualquier cosa, fue hecho con mucho amor, con mucho amor. El oro representa el amor. La plata representa el discernimiento, la sabiduría. Dice el sabio Salomón, si como la plata buscares la sabiduría. Y así cada uno de ellos tiene una representación muy importante en nuestras vidas. Pero vamos rápidamente a avanzar, rápido al cuerpo. Vamos a hacer aquí una analogía interesante. La Biblia nos enseña lo siguiente. La Biblia nos enseña, vamos a leer un texto muy interesante en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice la Biblia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Queridos, aquí encontramos, y aquí voy a hacer una analogía rápida. Dijimos que el santuario tenía prácticamente tres compartimentos. Es un ser, es un templo, pero estaba con ciertas divisiones que le conocimos como patio, lugar santo y lugar santísimo. Pues aquí encontramos que el patio viene a representar el cuerpo, que es la materia. El cuerpo, el patio es lo de afuera, lo externo. Pues también el cuerpo viene a ser lo que se ve. El alma tiene que ver con el lugar santo. Y el espíritu tiene que ver con eso más profundo, más íntimo, que tiene que ver con el lugar santísimo, el espíritu. Ustedes pueden ver allí. Cuando hablamos del espíritu, queridos oyentes, cuando hablamos del espíritu, atención a esto porque es muy importante. La Biblia dice que vuestro cuerpo, todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, nosotros entendemos que somos integrativos. Es decir, somos un ser, pero ese ser tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. ¿Qué representa? Atención a la pregunta, por favor, ayúdenme aquí rapidito. ¿Qué representa en los seres humanos el espíritu? Porque somos espíritu, somos alma y somos un cuerpo. ¿Qué representa en los seres humanos el espíritu? Y a mí me gustaría que en los comentarios, los hermanos que nos están observando, nos están viendo, por favor, me digan qué representa el espíritu. Rápido, los que crean qué representa en los seres humanos, en el diario vivir, el alma. Pues el cuerpo, ya sabemos, el cuerpo viene a ser lo tangible, viene a ser lo que yo veo. Ustedes ven en mí un cuerpo, pero ¿qué representará el alma? ¿Qué representará el espíritu? Vamos de manera especial a ver en la Biblia, porque por eso dice, estamos leyendo la Biblia nos enseña qué representa el espíritu en los seres humanos. El espíritu en los seres humanos, tengan en cuenta que está haciendo referencia
al lugar más especial del santuario, el lugar santísimo. Vamos a leer en Daniel capítulo 7, versículo 15. Daniel capítulo 7, versículo 15. Y dice la inspiración divina, y un detalle muy interesante que necesitamos identificar. Vamos a identificar un detalle muy importante. Si ustedes se fijan, en primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, dice, y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Ese espíritu aparece con E minúscula, lo que significa que se está refiriendo a mi espíritu, no al espíritu de Dios. Y capítulo 7 de Daniel, capítulo 7, versículo 15, Daniel está hablando allí cuando recibió algunas visiones especiales. Atención, queridos hermanos, a lo que voy a decir aquí. Daniel está recibiendo visiones y cuando él mira o se comprende la revelación, dice, se me turbó el espíritu con E minúscula, a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Pues aquí él habla de algo muy importante, habla de asombro. El espíritu de él se turbó y se asombró. Pues está haciendo referencia, el asombro es una emoción. Y podemos tener muchos textos más en la Biblia que hablan de cuando una persona se le turba su espíritu. Por ejemplo, encontramos al rey Saúl. Dice que el rey Saúl, un espíritu maligno le turbaba su espíritu y a él le daba melancolía y le producía tristeza. Pues quiero decirles que las emociones están aquí revelando el espíritu, el espíritu. Y el espíritu tiene que ver con las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Por ejemplo, el miedo es una emoción, el lloro es una emoción, la sorpresa es una emoción, la risa es una emoción, el asco es una emoción. Bueno, pues vienen a ser, el espíritu representa en los seres humanos las emociones. Y ahí están para que ustedes las tengan en cuenta. La pregunta es, mis queridos hermanos, voy a resaltar una de ellas ahí. Aquí tenemos, por ejemplo, la ira. Ahí tenemos la ira. Y yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cómo gestionamos la ira? Porque a todos nos da ira en algún momento. Cuando a usted le da ira o alguien lo provoca a ira, ¿cómo gestiona esa ira? ¿Cómo reacciona frente a esa situación de la ira? Pues la mayoría de personas actualmente se enojan demasiado. Hay personas que se enojan tanto que gritan, zapatean, hacen un desorden terrible y como resultado hasta golpean a las demás personas porque perdemos el equilibrio. A esto le conocemos cuando las personas piden ayuda. Hay actualmente una terapia, si se le puede llamar psicológicamente, que la usan mucho los psicólogos, se le conoce como necesita usted manejar inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Queridos, pero ¿cómo podemos nosotros manejar inteligencia emocional? Escuchen bien, teniendo en cuenta que las emociones vienen a representar el espíritu. Hay una sola forma que una persona cuando sea provocada, porque siempre vamos a encontrarnos bajo los efectos de la provocación, es decir, en el contexto del diario vivir, vamos de repente a sentir episodios, momentos donde nos va a dar miedo. A lo mejor vamos a tener momentos donde vamos a llorar, momentos en los cuales vamos a reír, momentos en los que vamos a tener ira. Pero ¿cómo reaccionamos frente a esas situaciones? Hay personas que pierden el control, pierden el equilibrio emocional. Por ejemplo, tienen miedo y entran en un pánico terrible donde se afecta el sistema nervioso, donde la glucosa, el sistema cardiovascular, todo se empieza a afectar. ¿Cómo podemos entonces nosotros, por ejemplo, hablando de la ira,
cuando seamos provocados, porque siempre nos vamos a encontrar, escuchen bien, queridos amigos, con personas que nos van a provocar o con situaciones que nos van a provocar a ira. ¿Cómo podemos nosotros ser dueños de la emoción y no esclavos de ese desequilibrio emocional? Aquí viene un punto muy interesante, que es el que vamos a mencionar. Recuerden que las emociones representan el espíritu. Queridos, atención a lo que les voy a decir. Dios quiere, Dios desea, para que podamos manejar inteligencia emocional, porque Dios quiere que seamos tranquilos en nuestras emociones. La única forma es que nosotros seamos espirituales. Cuando nosotros seamos espirituales, lo pueden provocar, le pueden gritar, le pueden golpear, lo pueden crucificar como le hicieron a Jesucristo, pero tú eres un hombre tranquilo, eres una mujer tranquila, porque eres una persona espiritual. Con tristeza tengo que decirlo, con mucha tristeza tengo que decirlo, pero hay personas que son religiosas y no son espirituales. Yo conozco personas religiosas, muy religiosas, cargadas de odio, cargadas de rencor, cargadas de envidia, cargadas de celos, iracundos, y son religiosos. Dios no quiere que seamos religiosos. Dios quiere que seamos personas espirituales. Ahora, hablando rápidamente de la mente, pues la mente representa el alma representa la mente, la razón, nuestros pensamientos, nuestra imaginación. Y algo muy interesante, queridos, cuando Dios viene a llevar a su iglesia, a llevar a su pueblo, va a llevar algo muy lindo, y es nuestro carácter. Hay un pensamiento muy lindo: los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter moral. ¿Qué le vamos a entregar al Señor entonces? Le vamos a entregar al Señor mi carácter, es decir, un espíritu que es semejante al de Jesús, según Filipenses capítulo 2, una mente que es parecida a la de Cristo. Y vamos a hacer aquí una reflexión. Querido hermano, querido oyente, querida familia, querido joven que me escucha, si Dios escaneara tu mente, ¿qué resultado encontrará él allí? ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Qué tipo de imaginación? ¿Qué conservamos en nuestra mente? Si Dios escaneara mi espíritu, mis emociones, ¿qué resultado hallará Dios en mis emociones? Estoy cargado de odio, estoy cargado de envidia, estoy cargado de rencor. ¿Cuál será el resultado de lo que encontrará Dios allí? Pues eso es lo que cada día pesa Dios a la luz de la eternidad. Y finalmente el cuerpo, pues viene a ser lo visible, lo físico, los sistemas, lo que se va cada día enfermando, el deterioro, y por último, ese cuerpo, la materia, lo que muere. Ahora viene un punto interesante aquí. ¿Ustedes en algún momento han hecho un estudio de la sangre o han escuchado y el doctor les dice, oh, viene con la ira muy alta, trae la ira en 3,500? ¿Han escuchado eso? O la rabia la traen demasiado alta. No existe eso, no existe. Pero lo que sí existe es que todo lo que pasa en mis emociones afecta mi cuerpo. Es por esa razón que Dios nos pide que seamos espirituales, porque al ser espirituales, mi mente va a ser muy tranquila, mis pensamientos muy tranquilos, y mi cuerpo va a vivir en completa armonía con Dios. Hay una promesa lindísima después de comprender estas tres partes de nuestro ser, de nuestra vida. Está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique
por completo. ¿Cuál es la promesa, mis queridos? La promesa es que Dios va a santificar tu espíritu, tus emociones. Dios va a santificar tu mente, que es tu alma. Y Dios va a santificar tu cuerpo. Y cuando Él venga, tu espíritu, tus emociones, tu alma, tu mente y tu cuerpo estarán santificados y entonces estaremos preparados para recibir a Jesucristo en las nubes de los cielos. Qué linda promesa. ¿Qué busca el Señor? Por eso le voy a invitar, hermano, para que permita que el Señor Jesús santifique todo tu ser. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores buscarán al Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué busca Dios? Adoradores verdaderos, que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios quiere que tu adoración sea en espíritu y en verdad. Cuando nosotros vamos a adorar y tenemos un problema personal con mi esposa, con mi hijo, no hay reconciliación, necesitamos orar al Señor, reconciliarnos, como dice Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, ir y reconciliarnos con nuestro hermano como lo enseña Jesucristo y después ir a presentar mi ofrenda que viene a ser mi cuerpo. Cuidados hacia nuestro cuerpo. ¿Qué cuidados deberíamos de tener hacia nuestro cuerpo, queridos oyentes? No tienes cualquier templo. Tu cuerpo no es cualquier construcción. Primero, por favor, por ninguna razón, circunstancia de la vida, vayas a rayar tu cuerpo. Es una recomendación del Señor. Dios nos invita a que cuide tu cuerpo, así como había un cuidado especial para el santuario, hay un cuidado especial para mi cuerpo. No debemos rayarlo. Está de moda actualmente estar haciendo tatuajes, haciendo figuras en nuestro cuerpo, y para la gente y para el mundo es normal rayar el cuerpo, pero no es normal delante de los ojos de Dios. Nuestro cuerpo es como un gran electrón, y cuando rayamos nuestro cuerpo, entonces se crean interferencias en el sistema nervioso. Es decir, no está hecho nuestro cuerpo, no fue creado para ser rayado, porque tiene efectos secundarios. Es tantos los efectos secundarios que una persona que ha rayado su cuerpo, que ha hecho algún tatuaje, su sangre también se contamina y no puede ni siquiera donar sangre. Debemos comer sanamente, hacer ejercicio, cuidar nuestros ojos, porque nuestros ojos también son parte de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Elegir lo que escuchamos, elegir con quién nos asociamos, porque si alguno destruye el templo de Dios, escuchen bien esto, ¿qué le pasó a Usa? ¿Recuerdan? Ese hombre que tocó el arca. Dios también lo destruirá a él. Alguien dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiera, yo hago con mi cuerpo lo que a mí se me dé la gana. No, mis queridos jóvenes, no, mis queridos oyentes, no, porque tu cuerpo no es tuyo, no te pertenece, es creación de Dios. Y dice ahí, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, que es mi cuerpo, es santo y ese templo son ustedes mismos, dice el apóstol Pablo. Por esa razón debemos cuidarnos y no hacerle daño a nuestro cuerpo, no sea que cuando queramos nosotros glorificar a Dios mediante nuestro cuerpo, nuestra ofrenda no sea grata delante de Dios. Un ruego divino. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio, ahí está, ustedes mismos, como una ofrenda santa, agradable a Dios. Este es el verdadero culto que se debe ofrecer. Yo les invito, mis queridos hermanos, ahora que hemos culminado la explicación de un templo real, físico que existió, y ahora la explicación de un templo que eres tú, la administración
que Dios pide de ti. Y Dios pide que tu cuerpo sea presentado cada día en ofrenda, una ofrenda viva, una ofrenda santa, una ofrenda agradable a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cada día le digo, Señor, me dispongo, toma mi corazón, te lo entrego, no te lo puedo dar, pero tómalo por favor, es tuyo, haz de mí conforme sea tu voluntad. Y si cada día y cada mañana y cada noche te dispones y le pides a Dios que tome tu corazón y que tú estás dispuesto, dispones de tu vida, dispones de todo lo que tienes, tus talentos, tus facultades, tus dones, entonces Dios hará de ti la mejor versión. Y muy pronto podemos decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy, ven por mí. Que Dios te bendiga, mi querido oyente, y que este mensaje te pueda ayudar. ¿Cuáles serán los resultados final? Vamos a tener una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Cuando Jesús venga va a decir, aquí están mis hijos, aquí está, son mis hijos y se parecen mucho a mí. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Dios dice ahí, para que donde yo estoy, vosotros estén. Y os tomaré a mí mismo. Es decir, el carácter de Jesús representado en nuestras vidas. Que Dios nos ayude para que podamos gozar de esa linda oportunidad, de ese lindo privilegio y podamos presentarnos delante de Dios sin mancha cada día. Un feliz día, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un honor para mí poder presentar para ustedes este mensaje y espero que haya sido oportuno, que cada día podamos ser personas espirituales. Seamos personas espirituales, menos religiosos, más espirituales, que podamos adorar a Dios con espíritu y en verdad. Bendiciones para todos. Es poder hoy día, a través de estas cartas de invitaciones de parte del Señor, recibir las enseñanzas de parte de nuestro buen Rey de Gloria. Así que, Pastor, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos en esta oportunidad agradecer en primer lugar a nuestro Creador, porque Él tiene compasión de cada uno de los que estamos en esta tierra, y damos gracias también al Pastor David por estar en esta oportunidad compartiendo este importante tema en el transcurso de el comienzo de este día. Bueno, allá en los Estados Unidos donde se encuentra el pastor está amaneciendo, aquí ya vamos avanzando con las aproximadamente 9 de la mañana y el día así empieza. Pastor, este espacio ha tenido un alcance maravilloso de no ser religiosos, sino ser espirituales. Nos gustaría que nos acompañe una oración al cierre de esta temática en esta mañana, para que sea ese mensaje traspasando fronteras y transformando corazones. Amén, 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 amén. Claro que sí, mi querido Fabián, vamos a orar y a toda la querida familia de Renueva TV, vamos a hacer una oración para que por una vez más ponernos en las manos de nuestro Dios y pedirle al Señor que nos ayude cada día a ser más espirituales. Vamos a orar juntos. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos una vez más a tu divina presencia. Te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud, pero nos das el privilegio y el poder de adorarte en espíritu y en verdad. Te ruego, Señor, por toda esta querida audiencia de Renueva TV, esperando que cada mensaje, cada palabra, cada texto bíblico sea una palabra oportuna para sus vidas. Que esta palabra no regrese vacía, mas que pueda traer frutos para vida eterna. Bendice a las personas que están encargadas de liderar este programa cada día. Cada día da a cada uno de ellos sabiduría, discernimiento para dar lo mejor de nosotros. Concédenos tu gracia en este día y llénanos de tu divina misericordia. Perdona nuestros pecados. Tenga piedad de nuestras vidas, Señor. A las personas que están pasando por algún momento de dolor, de tristeza, de angustia, desesperación, Señor, puedas tú
acompañarles. Les suplicamos, Padre, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén